Sean muy bienvenidos a esta entrevista del programa Colección de Voces del Archivo Histórico del Archivo Nacional de Costa Rica en una coproducción con el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Maureen Herrera y tengo el enorme placer de conversar hoy con don Rogelio López López, quien es todo un referente de la danza en Costa Rica. Rogelio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado de estar con usted. Para poner esta entrevista en contexto que estamos realizando hoy, 8 de febrero del año 2013, me voy a permitir leer un brevísimo resumen de lo que ha sido el recorrido de Rogelio López en el mundo de la danza. Cuando se busca información sobre él en internet en este momento, los primeros resultados que se obtienen tienen que ver con el Premio Magón de Cultura, que Rogelio ganó en el año 2011 y le fue entregado en el año 2012. De forma compartida con el científico Rodrigo Gámez. Sin embargo, el ganar el premio Magón es solo la punta del iceberg en lo que ha sido un recorrido muy amplio por el quehacer de la danza, que se remonta a su infancia puntarenense, donde Rogelio se encuentra con el movimiento de la mano del mar. Le gusta mucho reivindicar su origen mestizo y no en vano en el discurso de aceptación del premio Magón recordó que es hijo de madre guanacasteca y padre nicaragüense. Ha sido docente en múltiples instituciones, entre ellas el Conservatorio Castella, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, en la Universidad San Marcos en Perú y en la Universidad Veracruzana en México. El recorrido de Rogelio como coreógrafo ha pasado por agrupaciones como Danza Cor, de 1975 al 97, cofundador y director de Danza Universitaria, proyecto en el que trabajó por 28 años, de 1978 al año 2006, y valga la pena recordar que este fue el primer grupo de danza contemporánea que tuvo nuestro país. Fundador de la Compañía de Danza Folclórica de la Universidad de Costa Rica, trabajó con danza abierta y actualmente trabaja con el proyecto independiente Imago Danza. Él mismo ha destacado en otras entrevistas que dentro de sus maestros se ubican el folclor guanacasteco y el baile popular. Y en términos de personas que han marcado su carrera, menciona a Cristina Gigirey, Mireya Barbosa, Arnoldo Herrera y Graciela Moreno. Ha ganado premios en múltiples ocasiones, ya mencionamos el Magón, y ese mismo año además se le homenajeó en el Festival Nacional de la Danza. Sus obras se han presentado en escenarios costarricenses, por supuesto, pero también en Estados Unidos, España, Alemania, Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Nicaragua y Brasil. Ahora, en el transcurso de la conversación, aprovecharemos para conversar sobre cuáles son sus trabajos coreográficos que él mismo reconoce como los más relevantes. Entremos en materia, Rogelio. Tal vez la puerta de entrada puede ser el Magón, que es un hecho relativamente reciente. ¿Qué significó ser el ganador del Magón, pero que además por primera vez lo ganara un bailarín? Ni idea para poder decirle que uno está preparado para ello, ¿verdad? La primera sensación que vino para mí fue el hecho de compartirlo con un científico, como don Rodrigo, ¿verdad? Porque eso me habló de principios evolutivos, el arte y la ciencia al mismo nivel. Eso me pareció muy significativo en un espacio como el que propicia la cultura costarricense. Segundo, evidentemente, el Premio Magón ilustra hombres y mujeres costarricenses que muchos de ellos son íconos de nuestra cultura y son mis ídolos, me comprende. Entonces, estar al lado de ellos, wow, eso como que lo fui manejando meses después, ¿verdad? Manejar en el sentido de poder decir yo estoy al lado de maestras y maestros como ellos. Pero sobre todo, y lo que más me entusiasmó es que esa pasión, ese deseo que ha motivado e impulsado mi vida, que es el bailar, fuese uno de los argumentos para determinar que un costarricense merecía ser reconocido con un premio de esta naturaleza. Porque la danza es el arte inclusive más joven
profesionalmente hablando en el país. Y segundo, es ese arte tan extraño, tan particular, que usted sabe que automáticamente implica muchas complejidades sociales, aún, entre otras, por ejemplo, el hecho de pensar, dedicar toda una vida a bailar. Rarísimo. Sí, ¿Cómo? sí, sigue siendo una escogencia particular, aún al día de hoy. Sin lugar a dudas, no ha variado mucho. Matices más, matices menos, ¿verdad? Entonces, a su vez también es un premio a las artes escénicas, y las artes escénicas no habían tenido la oportunidad de tener el Magón. Entonces yo en realidad tiene nombre y apellido y me siento feliz y yo lo recibo y es mío, de acuerdo, pero es un premio para todos nosotros, las gentes de artes escénicas, que nunca habíamos recibido el premio. ¿Cómo lo tomó el gremio? Uy, feliz. ¿Qué le dijeron a usted, Fanny? Eso, que se sintieron muy bien de que yo lo ofreciese para compartirlo colectivamente. Sobre todo porque lo que yo hago no tiene sentido si no es en colectivo. No tiene razón de ser. O sea, yo no he bailado unipersonalmente toda mi vida. Al contrario, me gusta mucho, me gusta socializar, es parte de mi principio. Es decir, creo que estoy para tratar de comprender cómo comunicarme. Me explico, y cómo se comunican los demás conmigo como persona, simplemente. Mi arte refleja lo mismo también. Entonces, lo que hago no es labor de una persona, no tiene solo el apellido López, sino que es un apellido gigantesco de una tras otra persona que de una u otra forma. Es como cuando llegamos al teatro. Nosotros necesitamos de todas esas personas que están allí en el teatro para que esa magia se vuelva una realidad. Es algo colectivo, es para compartir definitivamente. Ese año en que usted recibe el Magón también es homenajeado Así es. en el Festival Nacional de Danza. Sí. ¿Cómo se lo toma, el reconocimiento? Imagínense que lo primero que recordé también, porque hubo otro, que es que el Festival de Coreógrafos en el Teatro Nacional, por primera vez considera que ese festival tiene que estar dedicado a una persona. Imagínese. Y bueno, de ahí ya no era la lotería, yo no sé qué era eso, ¿verdad? Definitivamente. Y luego el Festival Nacional de Danza dice, bueno, vamos a dedicárselo a Rogelio. Entonces, las dos actividades más importantes con respecto a la danza decidieron, pues, honrarme, ¿verdad? De esa forma. Es mi gente, me explico, estoy en mi propio patio. Entonces, de repente, como les compartí a algunos de ellos, qué maravilla sentirse profeta en su propia tierra. Sí, sí, el reconocimiento de los pares es probablemente de los más sabrosos. Claro, porque sé que he tenido éxito con el público, eso es cierto, lo he vivido durante esas décadas, pero además el compartir con todos mis colegas, estar allí y disfrutar de un momento en que, insisto, se nos premió a todos, pues con un nombre y un apellido, pero es de todos nosotros en realidad. Vamos a irnos ahora al inicio de esa carrera. ¿Cómo fue ese proceso de encontrarse con el mundo de la danza, decidir ser bailarín? ¿Cómo lo tomó su entorno más cercano? Horrible. Fue difícil, Rogelio. Claro que sí. Es muy complejo el hecho de que... Es muy complejo que en la vida uno decida, cuando no tiene ninguna idea de lo que está decidiendo, qué va a hacer el resto de su vida. Generalmente nos piden que cuando ingresamos a la universidad ya nosotros tenemos que saber qué queremos ser. Estoy en contra de esa manera de pensar porque precisamente ahí uno tiene derecho a no saber nada, a no tener idea de nada. Además a esa edad se está muy joven. No, sí, uno debería divertirse realmente porque lo único que logramos ganar es un poco más de tiempo, decimos, cuando tenemos ese tiempo para no hacer absolutamente nada. Entonces, decidir bailar tenía que ver más con una pulsión interna de qué es lo que a mí me llena, es lo que a mí me gusta. Viera que no consideré nunca el hecho de decir, yo quiero bailar para ser un profesional de la danza. No, yo quiero bailar porque me llena mucho y yo soy muy feliz. Soy muy infeliz cuando no estoy bailando, porque mi principio es el baile popular. Es decir, a mí me encanta bailar popularmente y me parece fascinante este asunto. Entonces, de ahí en adelante yo quiero dedicar mi vida a eso, pero
y el pero es muy importante para poderme dar a entender. Nunca creí, no me gustan los énfasis, no me gustan las especializaciones. Me encanta saber que lo más hermoso que hay es el principio de lo diverso. Entonces, así como quería bailar, yo ingreso para estudiar arquitectura, pero después quería ser pintor, pero me gusta mucho la filosofía, me gusta la existencia. Entonces, la danza es más bien la materia prima en la cual todas esas otras inquietudes también siguieron siendo estimuladas. Entonces, si a la hora que me preguntaran qué escoger, escojo eso a partir desde la visión de la danza. No como que la danza me sacó o me separó de esa. ¿Y cómo empezó a formarse formalmente, valga el juego de palabras? ¿Ah, qué? Sí, porque todo mi principio es autodidacta. Es decir, Pero además así era la danza en Costa Rica en esa época, no había dónde formarse. Exactamente, para nada. Tanto es así que la anécdota es muy divertida de compartir. El baile folclórico ya estaba establecido, evidentemente, con sus códigos y todo lo demás, el baile popular desde siempre. Me comprende, en esa época. Para un puntarenense ir a bailar es normal, es lógico, es coherente, es consecuente como parte de un proceso de disfrute social. En otras palabras, eso no es una profesión, ¿verdad? Como le decía. Entonces, ¿cómo ir a estudiar danza? ¿Qué es eso tan extraño? Eso me pasa ya cuando estoy en la capital. Yo al principio lo único que quería era tener más información, más oportunidad de experimentar algo que de una u otra manera no tenía idea exactamente qué es. Entonces yo empiezo a forzar de alguna manera códigos en mí sin tener, digamos, propuestas académicas que dicen cómo formar un bailarín. Esto solamente es posible hasta que llega Mireya Barbosa al país. Regresa de una carrera muy exitosa en el resto del mundo, en Europa, y se abre por primera vez la Escuela de Danza Contemporánea. En ese momento la Escuela de Danza Moderna de la Dirección General de Cultura, imagínense. Y con una visionaria maravillosa que es Carmen Naranjo, se inicia y se da este principio, ¿verdad?, a poder desarrollar un espacio para precisamente formalizar conceptos sobre la danza moderna. Yo llego allí, tengo que llegar ahí, me parece maravilloso, pero fue crítico, porque ahí me encuentro por primera vez con propuestas formativas, dizque para hacerlo a uno bailarín, que fueron diseñadas en un contexto. ¿Y usted qué dijo? Yo ya soy bailarín. Por supuesto, yo sé bailar, como que lo que quiero es tener... me van a enseñar. Exactamente, y precisamente lo primero que se hizo, algunas de las maestras que tuve en esos momentos, era de que uno no es bailarín si no conoce estos códigos formativos. Eso me marcó para siempre y eso determina mi carrera. Un momentito. Quiere decir que yo voy a hacer esto gracias a los códigos que usted me va... Se equivoca, le dije. Yo ya bailo, he bailado toda mi santa vida, así que imagínense, usted no me va a decir ahora que haciendo el brazo así o haciendo allá. Esos son otros tipos de códigos. No lo dije así de esa manera, pero tal vez fue un poquito más rudo. Porque me molestó demasiado, sobre todo porque me enfrenté con una disyuntiva. La escuela formativa en ese momento en Costa Rica había sido diseñada fuera de Costa Rica. Entonces fue diseñada en Nueva York con personas neoyorquinas, con un físico determinado, una cultura determinada, correspondía lógicamente a ello. Entonces eso se toma y se trasplanta así de manera invasiva sobre cuerpos que no tenemos esas características. Claro. Y a mí eso me confundió muchísimo porque yo sentí que más bien lo que estaba sucediendo conmigo es que me estaba aprisionando en una cárcel que no era aquella que me decía, hey, yo me muevo así o me muevo asá. Fueron muchos años de confusión, pero qué bueno que pasó, porque eso me llevó a concluir de que entonces yo tenía que empezar a buscar la manera de formar mi cuerpo a partir de mis propios ingredientes. Era empezar a crear mi propia receta. Claro, eso me llevó como 10 años hacerlo. Pero fue maravilloso. Y eso desemboca en el grupo que nace aquí en la Universidad de Costa Rica. Exactamente.
porque precisamente después de que yo traigo la experiencia, digamos, de movimiento, el código del cuerpo expresivo guanacasteco, puntarenense, para completarlo, después de que tengo este encuentro, que a todas luces no fue fácil de vivir, pero muy necesario. Por eso estoy muy agradecido hasta inclusive con una maestra que una vez me dijo que yo no iba a bailar nunca. Es y yo la quiero mucho. ¿Qué hace uno con un comentario así si uno está ilusionadísimo? Pues primero creo que pedagógicamente está un poco brutal el asunto, pero fue magnífico porque precisamente era lo que yo necesitaba, porque me dice usted no va a bailar nunca, porque no podía ser un código de estos que le digo que fueron diseñados en Nueva York y que dicen eso es profesionalmente lo que tiene que hacer un bailarín de danza moderna. Entonces le dije, usted me dice a mí que yo no voy a bailar, va a ver. Fue una inyección. Y ya ve, exactamente. Lo que me faltaba para precisamente después de que paso esta experiencia tan importante, tan necesaria, fue precisamente Limón. Limón es quien me da es el destape, por así decirlo, en cuanto a la información necesaria para construir con elementos propios una identidad. Y al decir Limón, ¿estamos hablando de solo influencia cultural o usted se fue para Limón? Ah, no, me fui para allá 4 años. Imagínate. Con la ayuda de Carmen Naranjo, 4 años allá explorando, estudiando, dándole vueltas y oportunidades. Primero dentro de un proyecto que fueron como 2 años y medio, y luego yo seguí por mi propia cuenta, un proyecto de la Dirección de Cultura, por mi propia cuenta, porque era la población, la región geográfica que me hacía falta, precisamente, con una población que era completamente distinta al resto, que tenía una característica tan maravillosa para enfrentar y asumir el movimiento desde sí, no desde códigos formales, que fue lo que precisamente traté al máximo de evitar más adelante. Es decir, no hasta la fecha, y puede compartirlo con quien usted proponga este programa, no son los códigos los que lo hacen a uno. Hay en arte, al menos, y en danza, estos van a magnificar, van a potenciar lo que usted ya tiene. Algunas personas le llaman a eso talento. Yo creo que el talento más bien es lidiar con lo que uno tiene y la información que le da afuera, para que lo que le den desde afuera no le quite lo que ya tiene. ¿Me comprende? No anule la esencia. Exactamente. Talento es otra historia. Era importante para mí, por ejemplo, considerar de que si quiero idealizar algo, prefiero idealizar un tico, porque es lo que tengo más a la mano, empezando por mí, ¿verdad? Entonces, un tico que tenga, imagínense, la cadencia negra, la cadencia norteña, la cadencia acá, esta sobriedad del Valle Central, es esta manera en donde el tico tiene bastantes posibilidades, como cualquier otra cultura, para precisamente decir cuáles son los códigos expresivos del cuerpo costarricense. Donde yo lo oigo hablar, Rogelio, me pongo a pensar que no somos tan conscientes de esa riqueza que tenemos en relación con el movimiento en nuestra cultura. Creo que en parte me permito asegurarle que es por la mala educación que hemos tenido, porque nosotros tenemos un problema muy severo. Tenemos una muy buena educación que está llena de muchas malas educaciones a la vez. Entre otras, una idealización costarricense que no corresponde a partir del vallecentrismo, ¿verdad? Es decir, Costa Rica se ha configurado, de hecho, está fácilmente reconocible, ¿verdad?, como un foco centralizado en San José, en donde la cultura del costarricense de la capital es la que se extiende hacia el resto. Y la migración, ¿verdad?, que debería venir hacia adentro, no se da. Cuando nosotros aprendimos por primera vez de que toda la región negra de nuestro país no pasaba de paraíso, eso no es una metáfora, como he dicho muchas veces, pero ¿dónde se les ocurre? Eso es así en realidad. Y de un lado hacia el otro. Igual cuando, compartiendo también esta reflexión, usted ha visto el baile folclórico. El baile folclórico de este país tiene el grito del sabanero. Entonces, una de las grandes cosas que a mí me llevó y me motivó a la creación de la compañía folclórica de la Universidad de Costa Rica fue precisamente eso. Yo decía, qué raro. Yo oigo a un liberiano
bailando folclore y dando su grito de sabanero, y este tiene un tono y un carácter y un empoderamiento que cuando veo a alguien de un grupo folclórico del Valle Central, Cartago, Heredia, no le sale. No le sale un grito de sabanero que yo digo, pero le falta algo, no sé, chile, picante, lo que usted quiera, ¿qué será? Y empiezo a darle vueltas. Imagínese, alguien de Cartago vive en la bruma de Cartago, tiene la montaña encima, ahí uno no necesita gritar. Me comprende, todo es un carácter totalmente distinto porque nosotros somos geografía también. Sí. Mientras que el guanacasteco tiene la sabana, la pampa, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? En donde ese grito está diseñado por lógica para ser escuchado en campos abiertos. Solo a este país se le ocurre decidir que el folclore nacional es el de una región. Esa mezcla, Rogelio, de baile folclórico, baile popular, danza moderna, ¿es un elemento característico de su quehacer o usted diría que es algo que se extiende al resto del gremio de la danza en Costa Rica? No. Esa es precisamente la propuesta que yo he venido compartiendo con el público, con mis colegas, con la misma institución, con la universidad, como principio de investigación, que es crear una identidad mestiza, precisamente, que fue la otra cosa, como yo le comentaba antes, de la mala educación que tenemos. Es decir, nosotros los costarricenses todavía nos cuesta vernos, me explico, como tal. Se siguen haciendo avances y me encantaría que llegue el momento en que nosotros nos identifiquemos como una diversidad maravillosa. O sea, yo siento que una palabra bendita y que deberíamos así como echarle todas las especies para que suene bien, es ser mestizo. Ser mestizo es maravilloso, precisamente porque uno tiene más oportunidades de crecimiento, porque hay más aportes de un lado y del otro. Todos estos principios que son así como endogámicos, que no salen de ahí mismo, mire, eso es peligrosísimo, desde siempre, desde toda la historia, discúlpeme. Entonces yo creo que mestizar, más bien, es aprender a cocinar con muy buenos ingredientes. Es volver la receta más sabrosa, claro, sin lugar a dudas. Imagínense que todo costarricense que mueva la cadera en una forma de S, que ondule, definitivamente tiene una influencia negra. Y yo molesté a mucha gente cuando dije, todo costarricense que mueva las caderas de esa manera tiene un negro detrás. Y se molestaban, de hecho, porque a veces dicen, ¿por qué es raro? ¿Y por qué? O la forma en cómo precisamente hay una cadencia para caminar. En los lugares calientes se camina muy sensualmente, dicen por acá. Camine usted en Cartago no camina despacito, camina rápido, no es que hace mucho frío, ¿me comprende? Entonces claro, es natural. Entonces, no al mezclar se obtiene lo mejor de todos los mundos. Exacto, eso, y esa es la idea, no es que Cartago sí, Limón, no, que es ridículo. Cada uno de ellos más bien, en un espacio tan pequeño como el nuestro, me aporta ingredientes para precisamente decir, puña, los ticos tenemos de todo. Y lo único que sufrimos, entre otras cosas, con fútbol, etcétera, pero ese es un tema para no tocar ahorita. Rogelio, ¿cómo fue el proceso de crear danza universitaria? Porque danza universitaria es un referente en el quehacer dancístico costarricense. Ay, sí, me siento orgullosísimo de ello, porque todos nosotros recordamos lo que fue más importante para nosotros, ¿verdad? Que era que se nos diese la oportunidad de continuar investigando lo que nosotros sentíamos. Eso es la Universidad de Costa Rica para danza universitaria. En ningún momento la universidad, en ese momento con la doctora Bossoli, imagínense, ella es parte de los primeros Magón, Dios mío, y yo estoy ahí con ella, yo hasta que entro y digo, no, póngame en otra esquina. La doctora Bossoli precisamente ve esto cuando nosotros somos danzacor, que es la propuesta nuestra escénica, entre otras, comienza con una obra que se llamó Gente del Sol. Y Gente del Sol, que más adelante se le denomina Tierra del Maíz, comienza con una investigación de la doctora Bossoli precisamente sobre los bribris. Es decir, la temática era simplemente ser nosotros, y ser nosotros sigue siendo y seguirá siendo lo que nosotros tenemos aquí acceso,
¿me comprende? La información que está. Entonces, Danza Universitaria propone aquello como primer propuesta, Danzacor le propone a la universidad aquello como primer propuesta ya en Danza Universitaria, lo que precisamente le permite decir a la institución, queremos que esa investigación se haga dentro. ¿Se imagina lo que es? Que nos llamen a nosotros, que éramos un grupo, la verdad, era una especie de tribu, porque había que hacerlo en gran parte en el sentido de sentémonos todos juntos, estamos de acuerdo y vamos. Era el periodo de las ideologías muy centradas en los nacionalismos, recordamos en esa época. Si los años 70 nos reciben a nosotros muy fuertemente identificados con aquello. La universidad nos dice que además de darnos un espacio para que sigamos creando, nos va a dar un dinerito. ¿Se puede usted imaginar? No podíamos ni creer. Nosotros están locos en la U, de veras, están locos, porque era la única posibilidad para poder explicar el hecho de que te paguen por hacer algo que a vos te gusta. Y que en ese momento era una visión totalmente diferente. Totalmente, no existía. Imagínense, no existía una compañía profesional de danza. Profesional en el sentido de que te le dan una infraestructura para que pueda investigar. 2, que además te paguen. ¿Me comprende? Que te den un dinero. Hubo mucha visión en la gente que nos apoyó. Fijo. Por eso digo que la Universidad de Costa Rica se adelanta, como en muchos otros campos, al hacer esto. Y cumple una responsabilidad, porque tenía todas las bellas artes ya estaban. Música, artes plásticas, danza no había. ¿Me comprende? Claro. Y entonces, en lugar de crear una escuela, crea una compañía, que a su vez tiene una propuesta formativa. Entonces, en realidad, crea también espacio para la formación, para la pedagogía, sin dar título. Y fue un camino de 28 años, Así Rogelio. es. ¿Qué le dejó? Es difícil resumir tantos años en poco, pero ¿cuál fue la herencia para usted, para su carrera de estos años? Lo mejor, sin lugar a dudas, es la oportunidad de que el proyecto continúe. Independientemente de que yo estuviese allí o no, el proyecto ya estaba. Como todo, es hermoso ver cómo evolucionan los proyectos, las nuevas voces que vienen, que proponen, que siguen y que siento que están identificadas con lo que la compañía ha ido creando e investigando a través del tiempo. Y el apoyo de la universidad ha sido determinante en todo esto. Dudas, o sea, ha habido momentos en que se decía, se cierra, y eso lo enfrentamos en diferentes instantes, precisamente por esa gran controversia que hay de que hasta el momento todavía a mí no me cuesta decirle a nadie, mire, porque usted sin ningún miramiento, así no le tiembla para nada, nada, y dice cierro danza, ¿y por qué no dice cierro química? Eso significa que usted tiene una valoración. Para esta sociedad, usted química es, danza no es. El día en que usted cambia la manera de pensar, ese día usted va a ser un ser que evoluciona. Obviamente me gano, usted sabe lo que me gano diciendo eso, y en aquella época Pero no crea, Rogelio, porque el hecho de que a usted lo premiaran al lado de un bailarín, al lado de un científico, como decíamos al inicio, es muy simbólico de que las visiones van cambiando. Exactamente, por eso imagínese la alegría que fue para mí, lo significativo que fue ese hecho, porque en esa sociedad, cuando cualquier familia, ¿verdad?, de nosotros decide cómo orientar la educación de sus hijas o de sus hijos, le va a guiar a aquellas profesiones que logran dar felicidad por la estabilidad social. Y el arte nunca es una de ellas, ¿me comprende? Sigue siendo difícil vivir del arte en Costa Rica. De seguro que sí, precisamente por ese criterio que hay. Yo una vez compartía este criterio, ¿qué haría la humanidad sin arte? No Costa Rica, por favor. La humanidad, ¿qué haría sin el arte? Como una vez les dije, que, por ejemplo, cuando las iglesias deciden contratar a los artistas, en este caso la institución de la iglesia, para que estos sean los que hacen prácticamente todo lo que era la internet de la época, porque la gente no sabía leer, entonces hay que llamar a los pintores para que pinten la historia de los santos, etc. Hay que llamar a los músicos para que compongan la música que no sé cuánto, no sé cómo, etc. Los escritores por acá y por allá. No hubiesen hecho absolutamente nada.
Entonces, ¿por qué no se da ese reconocimiento en una sociedad? ¿A qué se le teme? Después de todos estos años, y usted me pregunta sobre lo que representa danza universitaria para mí, sigue siendo manifiesta esa reflexión. ¿Qué hace que la sociedad, en este caso la nuestra, la costarricense, todavía no magnifique el hecho de que lo más hermoso que podemos nosotros conseguir es que ambas instancias están al mismo nivel? Desde el momento en que usted hace un juicio de valor en que considera que ser médico es más importante que ser músico, pintor, actor, bailarín, etc., desde ese momento usted es una persona prejuiciada. Usted es una persona que simple y sencillamente discrimina. Y eso hay que decirlo así. No habría que buscar eufemismos, es que el arte es entretenimiento. Y hay mucha ignorancia detrás de ese prejuicio. Sin lugar a dudas. Entonces, por eso muchas familias se conflictúan cuando uno de sus jóvenes miembros, ella o él, viene y dice, yo quiero ser tal cosa. Por ejemplo, se ha dicho que para cualquier varón decidir hacer danza es difícil. Por supuesto que sí. Ahí inmediatamente aparece el estigma de las minorías, que es lo que no se entiende, lo que es marginal, lo que está afuera. Entonces, danza es precisamente espacio marginal, espacio de minoría. Hemos superado eso en gran parte, pero no del todo. Hay un temor, porque se va a hacer algo que es extraño. Mientras que usted llega y dice, voy a estudiar derecho, periodismo, etc. ¡Oh, qué bien, bravo, bravo! Voy a estudiar danza. ¿Cómo? Pues estás demente. Qué miedo, genera mucho miedo probablemente. Porque sobre probablemente. todo, ¿de qué vas a vivir? Es la pregunta. Sí, claro. ¿Y vamos a vivir muy difícil? Claro que sí. Sí. Cualquier persona que llegue a estudiar danza tenemos que compartir con esa persona que definitivamente si lo que quiere es tener esto y esto y esto que ofrecen las sociedades de consumo en el mundo, ¿verdad? Pues usted va a tener que cambiar de perspectiva y de criterio porque Claro. no necesariamente usted va a ganar en dinero. Rogelio, y a propósito de ganancias, ¿qué ha ganado a lo largo de toda una vida en la danza? Bueno. Y lo ligo con otra pregunta, con la ver. pregunta de cómo cambió el Rogelio que empezó con danza universitaria al Rogelio de este momento de madurez. He ganado, primero que nada, la oportunidad de conocer gente maravillosa, con la que hemos estado, maravillosa por haber estado de acuerdo y maravillosa por haber estado en desacuerdo. Si hay algo que me ha permitido precisamente crecer y disfrutar, sobre todo ahora, es valorar el hecho de disentir, de no estar de acuerdo, negociar, conciliar. Es decir, si algo vuelve sostenible este momento para mí, es haber tenido la oportunidad de experimentar eso. De otra forma, creo que la vida sería como muy rara, ¿verdad? Es decir, he estado en tantos acuerdos y en tantos desacuerdos que le puedo asegurar que tengo un riquísimo estante lleno de experiencias y de vivencias como para decir qué sabrosa es la vida, de darnos cuenta de que no necesariamente todo es de un color o del otro. Es decir, he experimentado lo que es blanco y negro, eso es lo que más agradezco. Eso es posible, obviamente, por mí mismo, pero sobre todo por la oportunidad, ya le digo, de tantísimas maravillosas personas, ya sea desde dentro del escenario como fuera del escenario, dentro del estudio de danza como en la comunidad. Es decir, el llegar y sentarme a bailar en una comunidad perdida de Costa Rica, en un pasillo de una escuela, digámosle el corredor, ¿verdad? Allí en donde habían ojos completamente asombrados de ver que yo estaba haciendo aquello y lo otro, es mejor definirlo como chamánico. Me explico, la experiencia, estoy viendo arte. Pero ver aquel asombro era precisamente mostrarles mi propio asombro de estar viviendo los dos la misma circunstancia. O sentarme a ver un espectáculo que estaba creando en nuestro Teatro Nacional maravilloso, o de repente decirle estoy aquí en Europa bailando ante esto y aquello. Todo eso, simple y sencillamente, es lo mismo. Tiene el mismo valor. Ese es, digamos, lo que más me enriquece en estos momentos. Nunca creí que bailar, y hasta la fecha inclusive, cuando me
han hecho propuestas para ir a trabajar a Europa permanentemente. Digo, no, me parece lindísimo compartir y todo eso, pero yo necesito otros elementos para que mi vida sea más rica y más integral que esta sociedad no tiene y no se las voy a pedir, porque ¿para qué? Me comprende. Pero de veras no era un asunto que me ilusionaba. Entonces, eso me permite ahorita ser un hombre que dice, caray, qué rico es poder darse cuenta de que todo esto es posible gracias a un sí, gracias a un no. Gracias a tratar de cómo nos comunicamos, qué hacemos, qué proponemos, y enriqueciendo el gallo pinto, porque viera, hasta la fecha, él mismo. ¿Me comprende? Digo, es la receta más extraña del mundo. Mezcle arroz y frijoles. ¿Verdad? Como digo, es una metáfora hermosísima. Es lo único en Costa Rica que se puede mezclar siendo blanco y negro sin que cause problema y a todos les gusta. Rogelio, ¿y cómo evalúa el mundo que vive, el momento que vive el mundo de la danza hoy en Costa Rica? Es maravilloso. ¿Cuál es su apreciación? Es maravilloso porque está diversificándose cada vez más, ampliándose cada vez más. Cada vez hay más centros, tanto independientes como estatales, para que haya espacios para que la gente vaya y se encuentre con la danza. Hay propuestas de la A a la Z, en donde todo aquello que nosotros comenzamos en aquella época, ahora tiene se ha multiplicado por diferentes, ¿cómo se llama?, estilos, formas de ver el mundo, que es lo que corresponde. Es decir, la danza ahorita es un crisol de posibilidades, ¿verdad?, que está allí gozándose. También cada vez se rompen más los límites, que me gusta mucho, porque a mí las fronteras me preocupan en todo sentido, ¿verdad?, desde siempre. Y me preocupan porque es una creación que va muchas veces contra la naturaleza misma, ¿verdad? Es decir, define principios políticos con los que no necesariamente estoy de acuerdo. Con lo que quiero decir es, llega una criatura y dice, quiero hacer danza, por ejemplo, hip hop, haga. Quiero hacer folclore, ya no hay tanto. El día en que el folclore y el hip hop estén igual, ese panorama tan maravilloso va a estar para mí óptimamente muchísimo mejor. Y el baile popular, porque en el Valle Central lo que era el típico salón de baile está en un proceso de extinción. De hecho que ¿Dónde sí. baila el costarricense de pueblo hoy? En realidad, no sé. Y me es una tristeza porque no sé si ha escuchado alguna vez hablar de Carimar. Sí. El Carimar La que estaba en Guadalupe. Exactamente, un templo, es la una cuna iglesia. Del Sí, es una maravilla. Y Carimar de repente desaparece. Ver que las cosas desaparezcan para que reaparezcan de otra forma es el principio de la vida. Eso no me complica, porque creo que lo maravilloso del pasado es que precisamente le permite a uno tener un presente, nada más. O sea, porque si no sería muy raro, ¿verdad? Es decir, es como cuando empezamos esta conversación. Gracias a eso estamos ahorita, pero ya pasó, ¿me comprende? Entonces, creo que cuando Carimar desaparece, simbólicamente hablando, o sea, como metáfora, lo que interesa es que sigan reabriéndolo, pues en otro lugar, que seguro va a tener otras características, yo qué sé, pero que continúe el impulso. ¿Cuál es? En el momento en que los costarricenses dediquemos tiempo para ir a bailar, lo que se nos ocurra que queramos bailar, en ese momento estaremos dándole prioridad a la vida. Así de radical. Muévase. A nadie le interesa si usted sabe o no sabe. En realidad lo que le interesa es lo que a usted le interesa, ¿verdad? Como tal. Es decir, disfrutar del baile popular como de cualquier otra expresión en donde uno involucre el compromiso del cuerpo expresivo es simplemente ser una persona mucho más integral. A veces me atrevo a decir que más sana. Quiero compartir esto con usted. Hay muchos conceptos equivocados respecto a que uno tiene que ser un experto para moverse. ¿Quién dice? ¿A quién se le ocurre? Obviamente hay estructuras que fabrican siempre ideales muy extraños. Mire, yo he visto
una señora a ponerse de pie por allá en aquel lugar que ni menciono porque puede ser cualquier lugar de este país, y simplemente oyó una música que le movió eso maravilloso que uno tiene adentro. La señora se levantó, hizo así sus manos para allá y para acá, ella bailó como nadie. ¿Me entiende? Entonces eso es hermosísimo, y porque habría que decir, ay, esa señora no sabe esto, aquello, lo otro. ¡Qué tontería! Bueno, y ojalá sigamos bailando por muchos años más. ¿Verdad que sí? Estamos cerrando ya, Rogelio, nos venció el reloj. Una palabra final en 30 segundos. No, en 30 segundos. Primero, muchas gracias. Compartir es algo que me estimula siempre el sentido del agradecimiento, y usted me da la oportunidad precisamente de ello. Gracias para que esto que nosotros llamamos ser costarricense también tenga otro enfoque, otra visión. Me encantaría seguir recordando la idea de que mestizar es una palabra santa para cualquier latinoamericano. Y cuando digo santa es su aplicación e inclusive, ¿cómo se llama?, determinación religiosa. Entre más mezclemos, mejor. Si no, acuérdese de la comida. Y por otro lado, simple y sencillamente, deje que el cuerpo respire, y el cuerpo respira cuando se mueva. No lo olvide. Todos invitados a movernos. Así es. Muchas gracias, Rogelio. Un placer. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta conversación del programa de la colección de voces del Archivo Nacional de Costa Rica, en una coproducción con el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por su atención.